Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. La frontera entre Colombia y Ecuador atraviesa un momento crítico, un impasse diplomático y comercial, incluida la imposición de aranceles por parte de Ecuador y medidas de respuesta de Colombia, se cruzan con desafíos profundos de seguridad fronteriza, crimen organizado y comunidades que se ven afectadas en la región precisamente de Nariño. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Vamos a conversar a esta hora con Luis Alfonso Escobar, el exgobernador de Nariño. Gobernador, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Bueno, muy buenas tardes a todos los televidentes de FM Mundo en el Ecuador. Muchísimas gracias, gobernador. La tensión comercial entre Colombia y Ecuador pues se ha intensificado con estos aranceles de hasta el 30% y la suspensión también de la venta de energía a nuestro país. ¿Cómo afecta esto desde el punto de vista de seguridad fronteriza a la coordinación entre autoridades colombianas y ecuatorianas justamente para combatir el crimen organizado y el narcotráfico en la zona? Primero quiero no solo saludarlos, sino hacerle un llamado a nuestros hermanos y hermanas ecuatorianas y dándoles a entender que somos un pueblo binacional, tanto Nariño como las zonas de Esmeralda, El Carchi, y por supuesto con todo el Ecuador. Las relaciones que hemos tenido siempre han sido unas relaciones amistosas y de hermandad. Hoy una situación del orden político seguramente está llevando al presidente de su país a tomar una decisión unilateral, que yo celebro mucho que el presidente de nuestro país haya hecho un llamado, ¿sí?, a la tranquilidad, a la calma y a acudir a la sana relación comercial que hemos tenido a través de la Comunidad Andina de Naciones y no entrar en esta pugna de confrontación comercial que no beneficia a nadie. Es decir, esa apertura a mejor dialogar, sentarse a conversar como naciones hermanas que hemos sido desde tanto tiempo y unidas en la región por comunidades como la andina, que nos ha permitido por años tener flexibilidades y trabajar en conjunto en el comercio en nuestros países. Sí, sobre todo cuando Ecuador tuvo problemas de la demanda de energía, pues Colombia ha salido a atender esta preocupación que ha tenido el sistema eléctrico de Ecuador, y creo que ponerle aranceles a las importaciones significa ponerle 30% más al valor de la energía que pagan los ecuatorianos, y creo que eso no beneficia a nuestros hermanos ecuatorianos, pero también, por supuesto, a más de 1.800 millones de dólares que se comercian entre Colombia y Ecuador y casi 1.000 millones de dólares que se comercian de Ecuador a Colombia. Ahora, en el tema de seguridad, el presidente ecuatoriano ha dicho que este arancel del 30% que impuso a Colombia viene porque también le preocupa el que desde el lado colombiano no se trabaje en el tema de seguridad que tanto nos afecta a ambas naciones. Usted ha liderado consejos regionales de seguridad con fuerza pública y entidades nacionales. ¿Qué resultados concretos en materia de lucha contra grupos armados y crimen transnacional pueden reportar hasta ahora? ¿Y qué es lo que nos falta entre ambas naciones consolidar? Mire, yo quiero comentarle que como gobernador del departamento de Nariño, junto con el gobierno nacional, somos el único gobierno territorial que ha implementado una política de seguridad y paz territorial.
Y esa política nos ha permitido tener 2 procesos de paz con 2 grupos armados que están principalmente en la zona de fronteras, y nos ha permitido disminuir la violencia de una manera significativa en el departamento de Nariño. Hemos bajado la violencia en 2 años en más de un 60% los asesinatos en nuestro departamento, y entendemos, por supuesto, que por las dinámicas de las economías ilegales, de la coca y de la minería ilegal, esta situación se ha extendido al país vecino, pero creo que aquí es donde debe aparecer el papel articulador de las 2 Fuerzas Armadas, de policía, pero también el papel de la articulación política para luchar de manera integrada contra el crimen. Por eso invito al presidente Noboa a generar condiciones para que esa lucha ante la criminalidad pueda ser mucho más efectiva. Les doy un ejemplo. La vía Espriella-Río Mataje, que nos comunica con Ecuador, lleva 6 años sin tener apertura, y de allí debe darse el comercio legal, pero está cerrada. Debería, todo lo que pase por fuera de esa vía sería ilegal, y debería haber una posibilidad de mejorar el control de la ilegalidad. Pero una decisión como esa, por ejemplo, la apertura de este paso fronterizo de Mataje, podría ayudar muchísimo a controlar la ilegalidad en esta zona de Esmeralda. Ahora, en su zona, en Nariño, sabemos que se enfrentan desafíos con la violencia territorial. Usted mencionó algunos de los avances que se ha hecho por la paz. Hay presencia de grupos irregulares y bloqueos de vías, como usted mencionaba también, que afectan a la población civil. ¿Cómo se articula la estrategia de seguridad con políticas sociales que protejan la vida cotidiana que tienen las comunidades fronterizas? Mire, en materia de seguridad, por eso le comentaba cómo nuestra estrategia de seguridad territorial nos ha permitido disminuir. Es el departamento que más ha disminuido la violencia en el país. Nosotros teníamos en el departamento los índices de muertes por cada 100.000 habitantes más altos del mundo. Por ejemplo, en Tumaco, 87 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Y hoy estamos en cerca de 14 asesinatos por cada 100.000 habitantes. El promedio del país es de 26 asesinatos por cada 100.000 habitantes, y Nariño tiene, en 2 años ha disminuido 10 puntos, es decir, tiene 16.3 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Hemos disminuido en un 91% el reclutamiento de niños y niñas, en más del 94% el desplazamiento y el confinamiento de jóvenes, y, por supuesto, disminuye el reclutamiento. Y dígame una cosa, gobernador, en ese trabajo que usted nos está relatando, que se ha logrado en su zona, en Nariño, ¿percibe que hay voluntad por parte de Ecuador y de Colombia para fortalecer la seguridad conjunta, o cree usted que más bien prevalecen narrativas que obstaculizan la cooperación técnica de ambos países? Mire, yo creo que prevalece esa narrativa, como usted lo dice, y lo que tenemos que hacer es invitar al presidente Noboa a que articule con el presidente Petro en una apuesta por lo que se está haciendo acá en Colombia. En Colombia se han decomisado cerca de 2.900 toneladas de coca en 3 años. Ese es un duro golpe al narcotráfico, y sin duda, si en la frontera podemos hacer un trabajo de inteligencia coordinado entre las 2 naciones, por supuesto que la efectividad que se ha demostrado en Colombia en la lucha contra el narcotráfico en todo Colombia, y en especial tiene que abocarse a desarrollarlo en la zona de frontera, pero no se puede hacer si no hay una articulación de los 2 estados. Pero el llamamiento tiene que hacerlo la comunidad. Hoy una decisión política está perjudicando a los y las ecuatorianas, y por supuesto con una justificación en donde hay que acelerar las respuestas en materia de seguridad. Es invitarlos de verdad a que las 2 naciones conversen y generen acciones efectivas para controlar el delito y el crimen en la frontera. Gobernador, si la tensión diplomática continúa escalando, ¿cuáles son los riesgos más inmediatos para la seguridad en Nariño y en la frontera en sí con Ecuador? Mire, esta confrontación lo que permite es que los ilegales
salgan ganando. Porque mientras ellos se coordinan entre los dos países, los ilegales, los gobiernos, el Estado democrático, pues lo que hace es no tener una coordinación. Y por supuesto, al final, quien pierde es la gente, porque en la disputa comercial, pues la siente la gente tanto de acá de Nariño y de Colombia como del Ecuador. Creo que no es adecuado. Tenemos que hacer el llamamiento, la prensa y las comunidades, las organizaciones sociales de los dos países, yo como gobernador, a que efectivamente los gobiernos se coordinen. De acuerdo, esperemos que así sea y que sea pronto. Yo le agradezco muchísimo, gobernador, por habernos atendido. Muy bien, Dios les y los bendiga a todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias, igual para ustedes. Nos acompañó Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. ¿Estás listo?